Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre, mi buen amigo el doctor Carlos Barramulán. Y mi querido amigo el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Y estamos hablando de notas nacionales. Pero yo creo que primero vamos a dar nuestros correos, ya que andamos en eso. Ok, me puedes escribir, ya no me mandes pornografía del burro, por favor. Me puedes escribir a barra-carlos@hotmail.com. Salvo que sea selecta. Sí. El otro día me mandó mi querido amigo Gerardo, la cereza del pastel. ¿Qué tal? ¿A poco no es una maravilla? Muy bonita. Es una preciosidad. Sí. A ver, puedes escribir en el de Gerardo-Alvarado-Hierro@hotmail.com. Y empezamos a hablar con las notas nacionales. Una primera, México obliga a posponer el examen sobre derechos humanos de la mujer en el país. Bueno, y la nota es aberrante porque en esta semana, evidentemente todos los que leyeron, habrán sabido que hay un enroque desde la PGR y la Secretaría de la Función Pública. Esto en la condición de tratar de guardar la probidad, pero la probidad en México también debe ir acompañada por la cuestión de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, me parece que la nota es aleccionadora porque México tiene un déficit en todo este tipo de condiciones desde hace tiempo y por más que intenta reestructurar las cosas en todos los ámbitos, resulta que hasta ahora no hay concreción del acto, ¿no? No, y también había que entender que, completamente de acuerdo, y habría que entender que en México sí vivimos una cultura eminentemente machista. En una oficina, y sobre todo en las oficinas públicas, vean qué clase de mujeres llegan a determinados puestos, y la mujer que llega a un determinado cargo es porque es una verdadera perra. Él reproduce las lógicas masculinas, pero no puede existir de otra forma. O sea, se asume de antemano que una mujer no debe tener liderazgo, poderío, imperio, ni dominio sobre un tema, ni es una autoridad. O sea, finalmente no hay mujeres fuertes. La única mujer fuerte que tuvimos durante este sexenio fue Arely Gómez, que... Ayer dijo precisamente que ella no iba a tolerar corrupción así fuera de amigos. Y sin embargo entró y salió y recibió la Procuración de Justicia como la encontró, ¿no? La dejó exactamente igual. Ahora, todos los hombres deberían ser como yo. Yo cuando llego a mi casa le digo a mi mujer, le digo, ¡a tu rincón, mierda! Y me voy a mi rincón. O sea, creo que hay un punto aquí que sí hay un machismo culturalmente reproducido muy fuerte en México, que va a tomar muchos más años ir cambiando, y que de alguna forma se va cambiando porque ya hay una generación muy presente en este punto de mujeres criando familias enteras. Estos esquemas monoparentales. Bueno, ayer me fue a ver o funcionan a favor o en contra. Me fue a ver una alumna que no pude saber cómo se autodefine a nivel de sexualidad, pero me dijo, yo no soy mujer. Y le digo, ¿por qué no? Me dice, porque soy lesbiana. Entonces no eres... No. Y dice que no es mujer. Entonces, y de repente la serie de tipologías que han advenido en los últimos años, ya nada. El otro día me estuve preguntando que si yo todavía era hombre. Yo creo que sí, doctor. Sí. Y yo dije, sí, pero muy narcisista, ¿no? En mi narcisismo todavía soy. Oye, la hubieras mandado con las de Gil, se hubieran divertido horrores. Es una locura escucharlas. Bueno. Hay 3 doctoras ahí de género en la universidad donde trabaja el doctor. Y yo una vez escribí un libro sobre el fútbol, cabrón, que nada tenía que ver con el fútbol. Decía, es que cuando yo era niña veía los partidos de fútbol. Y yo digo, bueno, ¿y por qué el libro se llama El Fútbol, no? O sea... ¿Y? Bueno, un saludo a las estudiosas del género. En España se aprueba la extradición de Diego Cruz, uno de los porquis. De los porquillos, de los puercos. Y los tribunales españoles dijeron que los argumentos para poderse quedar en España eran endebles, eran inconsistentes y que realmente tenía que regresar a México. Y aquí en México yo creo que le va a esperar la cárcel, ¿no? Y todavía hay uno de ellos que está pidiendo que no sea extraditado también. Me imagino que todo esto... Ahora, a propósito de esta cuestión de la extradición, yo creo que Javier Duarte, Javidú debió haber buscado un país y cuando pidió licencia al día siguiente debió haber estado en ese país para que no lo extraditaran. Sí, leíste la nota del proceso de cómo especulan que fue la fuga de Duarte. No. Eso está interesante porque se supone que Duarte fue a la Ciudad de México, da la entrevista con Loret. Renuncia, y señala que va a pedir licencia. Pide la licencia otra vez en Veracruz, se va a su casa en Jalapa,
y en la casa de Jalapa, en una bola de improperios, les dice a todos que le tengan lealtad, regala sus cosas y a la tarde dice, voy a ir a dar una vuelta con la familia, no sé qué, se sube con mi esposa, los hijos y se desaparece, regaló hasta el perro. Y cuentan las malas lenguas que se transporta de Veracruz a los límites entre Morelia y Sinaloa, una cosa por el estilo, digo, en Michoacán y Sinaloa, y ahí en algún punto tiene una casa de seguridad, está 2 o 3 días y de ahí en una pista aérea, presumiblemente cerca de Sinaloa, se embarca hacia Canadá y que el tipo muy probablemente está en Canadá. Habría que ver si es verdad, ¿no? ¿Y Canadá tiene extradición o no? Es curioso porque los delitos patrimoniales en Canadá se consideran graves, pero no tan graves. Y para que tú puedas ejercer el derecho de extradición necesitas un delito gravísimo. Bueno, recordemos que Gómez Urrutia, de la mina pasta de conchos y de todo el desborde, está allá, ¿no? está en Canadá. Ah, entonces a lo mejor esa es la prueba empírica. Muy probablemente Javidú se fue a Canadá y muy probablemente logró llevarse toda la lana del mundo. Porque finalmente las leyes de Estados Unidos en materia de defraudación fiscal son gravísimas. Incluso algunas de las casas que tenía el Javidú en Texas ya se vendieron, se fueron a subasta y se perdieron. Otras tantas en Florida igual ya se fueron a subasta y se perdieron. En Estados Unidos es durísima la ley fiscal, pero en Canadá es un poco más laxo ese asunto, porque se considera un poco más de honor. Quien quiera que haya ido a Canadá, tú te subes a un metro en Canadá y nadie te checa el boleto. Se asume que tú, como ciudadano responsable, vas a pagar el boleto. Claro, no contaban con nuestra astucia de mexicanos que nunca compras un boleto y andas todos los días en él. Bueno, y si él tiene alguna nostalgia por México y no lo extraditan, puede contratar a alguna cocinera mexicana que le prepare comida allá, no sé. Fíjate, sacaban el número y se supone que Duarte se llevó cualquier lugar entre los 5,000 y los 20,000 millones de pesos. Si lo pones a dólares, dices, bueno, pues a lo mejor ya no son tantos millones, pues siguen siendo 100 o 200 millones de dólares. Que le sirve suficiente como para vivir. Varias generaciones. Debe poder vivir. Pero varias generaciones. Estás hablando de que el dólar canadiense está casi a 2-1 contra el dólar americano. O sea, te vas con el doble en millones de dólares. Lo que sí se ve enfriar sus tanatitos, eso es un hecho. Y probablemente va a volver a engordar hasta convertirse en una orca y el clima lo va a favorecer, pero Javidú estará por Pero ahí. yo creo que la está jugando como proyecto de vida, ¿no? Él sabe que no va a volver Y se acabó. Sí, porque ahorita Europa en particular ya también está muy duro con el tema de la fiscalización. Parece ser que solo te puedes ir a los países más del ex bloque del este, más a República Checa, más a Hungría, más a estoy pensando Bueno, Bratislava, y la orden es vigente, o sea, si abandona el Canadá de vacaciones a algún otro lugar, es altamente probable que lo haga. En cualquier momento. Vamos a pensar que aquí operaría derecho internacional. Si el señor se sube en Pero un Canadá avión americano, está frito. no tiene un Disneylandia, entonces se va a sentir mal. Y Canadá la mitad del año está para enfriarte las bolas. O sea, al final va a ir un frío horrible. O de días que están en solsticio de 4 horas de luz. O sea, a las 5 de la tarde ya se oscureció y se acabó. Sí. O sea, va a ir a vivir una situación que, aunque es un país de primer mundo y es un país precioso y todo lo que quieras, yo creo que debe ser una nostalgia muy fuerte dejar tu México, sobre todo Veracruz, el colorido de la costa, el colorido de Veracruz. Debe ser un golpe muy fuerte. Pero es un tipo que no tiene mayores escrúpulos. Bueno, entonces eso nos queda clarísimo. Lo que sí es interesante es ¿qué representa ahorita la cacería de brujas que hace el propio PRI sobre sus exgobernadores? Para mí me pareció, lo dije el otro día en radio, me pareció que es un discurso más mal cuajado, una estrategia que puede resultar un tiro en la culata, en la medida en que aparece Enrique Ochoa Reza como dando la cara, como diciendo nosotros vamos a perseguir cualquier tipo de anomia, ¿no? De la probidad o de la honestidad, pero alguien podría preguntar, bueno, pero son de tus filas, ¿no? O sea, ¿de dónde emergieron? Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo se puede criticar esto? No sé, es como que si alguien dijera, bueno, mi hijo es un ladrón, lo metieron a la cárcel y luego le preguntan, bueno, ¿y dejó de ser su hijo? No, pues sigue siendo mi hijo. Bueno, pues es lo mismo. No, incluso también estamos hablando de que, bueno, en su momento Peña, el momento de tomar las riendas de la República, Peña anunciaba a Duarte como parte del nuevo PRI.
Claro. O sea, era parte del equipo, era parte de la misma gente. También lo mismo con Duarte en Chihuahua y lo mismo en un momento dado con el gobernador, exgobernador de Cancún, próximo a ser de Quintana Roo. Y tomemos también en cuenta el caso de los Moreira, ¿no? Y ahí está el caso de los Moreira. Entonces han habido muchas anomalías y la anomalía mayor o mayúscula entre muchas anomalías es la casita blanca. La casita blanca es un ícono que tiene que ver con la carencia de probidad. Oye, y Ochoa finalmente Oye, se embolsó. se parece a Clavillazo, ¿no? Hijo, Es igualito. yo estoy esperando que en cualquier momento diga, ¿y ahora de qué fue el problema? Es decir, ¡no más! el señor se embolsó 1 millón y fracción como compensación por él renunciar. O sea, ¿te imaginas de verdad? Y luego salió en el proceso que el hombre le dio a 20 de sus colaboradores más cercanos una indemnización igual similar. O sea, les dio 600 y 500 mil pesos a cada tipo y él determinó los montos de sus colaboradores. Pero muchos de ellos no se fueron de la CFE, se quedaron ahí. Entonces, de verdad, O sea, fue un bono. Fue un bono, pero las instituciones públicas ya dan bonos. No lo creo. Hace poco le hicieron la burla. En Estados Unidos es muy común lo del bono, ¿no? Pero para las empresas. Pero para las empresas, sí. No para las instancias privadas, públicas, perdón. Es una cuestión muy difícil en términos del partido porque el discurso de los partidos finalmente como que se acabó de resquebrajar todavía más. Sí. Ante el fenómeno democratizador del internet, de la información, ya finalmente todos tenemos acceso a esto. Veracruz ya se veía venir desde la Olimpiada Juvenil hace 2 años, se veía venir desde... Lo empezaron a acorralar desde hace más de un año, ¿no? Sí. Y la cuestión reventó, ¿no? O sea, los muertos en Veracruz, o sea, vienes de un estado donde había 50 homicidios al año, a un estado que dejó 750 homicidios al año. Sí, es un aumento de ¿cuánto, perdón? En un periodo nada más de gobiernos. Es claro que algo estaban haciendo que es turbio, a más no poder. Entonces, bueno, eso es... Y hablando de turbidades, hay que tocar al Cuau. Tocarlo como tema, no pensemos en nada más. Tiene este mismo trazo, finalmente le pagaron por la candidatura, esto ya reventó en todos los sentidos, ¿no? Pero la clase política se mueve en gran medida en este sentido. El problema es que ahora cuesta trabajo identificar en México quiénes son los honestos, o sea, dentro de la clase política, quién es honesto, cuesta mucho trabajo, ¿no? Y este esquema de chapulinazo, ¿no? Ahora, este tipo es alguien que, con todo respeto, que tiene un cerebro en el culo, ¿no? O sea, no es docto en nada, ni mucho menos, y es presidente municipal. Y eso quiere decir que cualquiera puede serlo. Y sin embargo, dice el adagio mexicano, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo diputado. O sea, al final aquí no tiene la culpa el Cuau, sino el que lo volvió al alcalde. O sea, ¿quién votó por este personaje? Ahora, este fulano se puede robar dinero, a mí mucho, me consta, porque tiene una mochila aquí atrás donde va a guardar. No, incluso el contrato decía que era su abogado y representante el que iba a gobernar, que él solo se iba a presentar tantas horas al día pues ahora sí que a gestionar lo que tuviera que gestionar. Y a dar la cara. Y ya. Capital simbólico. 7 millones de pesos recibió el Cuau por lanzarse de candidato, más el sueldo de 100 y tantos mil que va a recibir mensualmente de aquí a que termine la alcaldía. Y creo que aquí lo que tendremos que mencionar como tema es, Javier Duarte tiene que pedir una licencia, porque Javier Duarte no puede renunciar. La figura de la renuncia política en México no existe. Entonces, no hay forma realmente que alguien renuncie al cargo. Aunque Cuauhtémoc Blanco al final se demuestre que la firma es de él, que el contrato lo firmó, que es un fraude totalmente, no hay cómo exigirle una renuncia. Y, sin embargo... Ahora, lo que en apariencia no es fraude es que los votos sí se emitieron para él. Los votos Entonces, si él hizo un contrato, esa es otra cosa. Sí. Pero aquí hay una presencia de orden de representación popular, entonces... Está muy raro todo, ¿no? No, y luego, vamos a decir, hace 1 año y fracción se creó bajo presión de la Organización de Naciones Unidas, de organismos internacionales, la ley de la consulta ciudadana. Y esta consulta ciudadana que supuestamente iba a venir con esta ley de 3 de 3 y todo el show que nos vimos mediático durante 8 meses que derivó en una ley autocomplaciente, apapachadora, que no sirve de absolutamente nada. Amañada. El primer ejemplo de la consulta popular que hubo realmente en México.
Entonces vamos a decir que por consulta popular deberíamos de poder, en teoría, tumbar un gobierno de alguien que desgraciadamente no llena los zapatos, no llena el puesto, no debería estar ahí. Pero la realidad de las cosas es que este tipo de leyes tiene tantos candados para que precisamente el proceso lo hagas tan eterno que nunca ocurre. Ok, la ley 3 de 3 a propósito es tan creíble como el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Que incluyó a un actor barbón y distinguido que se pelea por un teatro por ahí, al señor Bichir, el Bruno Bichir. Fue increíble, ¿no? Bueno. Esa vale la pena, si no lo han visto, vean la entrevista de Loret de Mola. Yo, ¿sabes qué le agradezco a Bichir? Eso sí se lo agradezco. Es la primera persona desde esta nueva etapa que cayó a Loret y cayó al otro, al Julio Patán, y que como los puso en su lugar, les dijo, a ver, yo sí estudié, yo sí sé qué vengo a decir. Creo que esa parte se les agradece. Sí, porque si ustedes ven la entrevista de Loret a Duarte, es péguenle al mono. Claro. Y Duarte no sabe cómo, porque yo hubiera frenado en seco a Loret y le digo, a ver, tú no puedes estar impugnándome absolutamente nada, ¿no? Y de la forma que lo estás haciendo, ¿no? Claro. Porque le preguntaba, ¿y en qué se gastó el dinero? Y el tipo empezaba a contestar y dice, ¿usted se lo robó? O sea, insidioso, claro, ¿no? Pesado, ya claro, mucho, muy con una línea dirigida. O sea, yo lo que le agradezco a Bichir es que le enseñó a este señor que no puedes improvisar. O sea, que no todos son personajes de un trazo tan improvisado. Y desgraciadamente Duarte nos demostró quién es, pero Bichir no. Bichir se vio más culto, se vio más enfocado, más estudioso. Claro, y ahí lo que habría que ponderar es esta figura del conflicto de interés, ¿no? Claro. Realmente, ahora que está siendo él un representante, ¿no? Que es un representante, realmente tiene o no tiene un conflicto de interés. Claro. No, y es definitivamente una parte que la ley en México tiene como una laguna. O sea, finalmente el conflicto de interés se presta en México a la interpretación libre de quien quiera que lo esté acusando o quien quiera que lo esté señalando. Y desgraciadamente ahora, a mí no me parece un hombre que vaya a querer usufructuar con el teatro. Yo tampoco. Para mí que la vena, si está por ahí, la vena es esta vena precisamente histriónica de procurar, de ponderar, de ser un foco de oportunidades teatrales. No sé, más que nada me parece que ese es su interés, no querer ganar un dinero, ¿no? Ojo, que eso no le quitaría el conflicto de interés. Sí. No se lo quitaría, pero habría que ver cómo está esto, ¿no? Sí. No, y completamente, incluso uno lo que podría hacer es simplemente decir, yo puedo participar, pero yo ya no tengo voto. No tengo voz ni tengo voto, pero sí puedo prestar mi servicio. Y ya no, el conflicto de interés queda perfectamente subsanado. No sé, existen otras formas, ¿no? Voy a mencionar, y solo por mencionar, porque realmente Peña no merece ni eso, que México y Colombia refuerzan la cooperación contra la delincuencia, lo que quiera que eso signifique. Tienen una cumbre. Los errores de Peña en el protocolo están en YouTube. Les ruego, por favor, va a aparecer aquí el vínculo. Véanlos, están fantásticos los errores de Peña, no aparecieron en los noticiarios. Ahora, yo leí que dona $1 millón, $1 millón para el proceso de pacificación, ¿no? Que es una cuestión inédita porque no me acuerdo que un presidente de la República tenía muchos años que yo no supiera, amén de una catástrofe en el cual no se donaba dinero, sino que se donaban cuestiones en especie habitualmente, ¿no? Se mandaba un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con víveres o qué sé yo. Bueno, aquí no, aquí hubo dinero en efectivo, eso está interesante. Y todavía más allá porque no lo donó aludiendo a que lo donaba como México país, sino que lo donó como la oficina de la Presidencia de la República. Por eso los errores que menciono de protocolo. Vale la pena ver el video, vean el vínculo. Ojalá no reviente esto. Son varios errores de protocolo. Mira, por fortuna los noticieros en México están tan amañados y tan movidos que esto ni siquiera se supo en México. Yo me enteré de la nota por El País, me fui al mismo vínculo y después vemos y dices, qué vergüenza de lo que hace este señor. Si quiere enterarse de cosas de México con mayor, mucho más fehacientes, lea El País. Lea El País, es El País, el proceso y nada más, porque desgraciadamente en México queremos seguirnos tapando el sol con un dedo. Bueno, cambio de notas, estamos hablando ahora de notas internacionales. Tenemos 3 notas internacionales. La primera tiene que ver otra vez con Venezuela, pobre Venezuela. Hubo una manifestación muy violenta el miércoles. Y bastante multitudinaria, ¿no? Y muy severamente reprimida.
Y el problema que tenemos ahora es que se está organizando un plebiscito para finalmente decidir si los 3 años que lleva Maduro van a ser el fin, sacarlo de ahí, porque según tengo entendido le quedan todavía 2 años más, 2 años y fracción a su mandato, y la idea es sacarlo ya. La respuesta de Maduro fue aumentar los salarios Sí, 40%. Ya quisiéramos que aquí nos aumentara En, eso. en términos de macroeconomía hay que entender esta parte. ¿Por qué no se aumenta el salario de un golpe? Porque generas hiperinflación. Claro, y eso es lo que quiero saber, ¿cómo lo va a controlar? No puedes. Los ingresos de tu país son solo tantos como los que ya tienes. Cuando aumentas tanto el salario, en automático haces que las empresas cierren sus puertas. Y cuando cierran las empresas, la gente se desemplea. Y cuando hay desempleo, deja de haber gasto. Y cuando deja de haber gasto, deja de haber comercio. Y si deja de haber comercio, deja de moverse las mercancías. Y entonces generas una situación como la que hay ahorita en Venezuela. Nada se mueve. Hay 2 cadenas vivas todavía de autoservicio. Los precios están costando lo que se les pegue la gana. Las pocas personas que siguen empleadas, pues por supuesto que tienen un salario ridículamente alto, y prácticamente donde antes 4 miembros de una familia mantenían la casa, ahora uno solo que tiene un empleo totalmente sobrevaluado no puede mantenerlos a todos. Entonces Maduro claramente ni es un estatista ni es un Yo creo que experto en economía. va a reventar esto. Vamos a ver qué pasa la siguiente semana. La Pero desgracia está complicado. sería que si no logran hacerlo constitucionalmente bajo referéndum y lograr sacarlo, lo que sigue sería que los militares tomaran el poder. Y lo que más le haría daño a Venezuela en este punto sería otra dictadura, otro Chávez más moderado, más dramático, una cosa por el estilo. Brutal. Venezuela sigue en el ojo del huracán y pues estamos a ver cuál es el asunto para apoyar a Venezuela. Lo que Venezuela necesita en este punto es insumos, ya no tiene víveres, medicamento, comida. O sea, es un país que se quedó sin maquinaria de producción, de comercio, es un país detenido completamente por la estulticia y la completa estupidez del señor Maduro. Donald Trump y Hillary Clinton. Vamos a prácticamente 8 días de que se celebre la votación. La votación ya empezó, habíamos sentenciado desde hace aproximadamente 4 hasta 5 semanas. Y en este punto Hillary Clinton tiene aproximadamente el 80% de los votos que se han emitido. Claro, estos votos no significan nada, porque cada estado de la Unión Americana tiene un número determinado de votos. Recordemos que para ganar, el candidato a presidente necesita 270 votos. 265 es suficiente, pero 270 votos es el número preferible. Y cuando llegue ese número se suspende todo y se acabó, y ya ese es el presidente. En este punto se están peleando estado por estado, y Hillary tiene estados de muy pocos votantes. O sea que aunque ahorita en este momento, por todos los que han votado, Hillary se lleva el 80%, en la realidad exacto. puede ser que sean en números reales no significa que esté avante. Ahora, la elección se ha decantado a través de las figuras oficiales hacia Hillary. O sea, Obama ha hecho campaña en favor de Hillary. Michelle Obama. Sí, y, o sea, tanto Barack como Michelle. Entonces, yo creo que la condición es que la clase política en Estados Unidos parece que quiere que gane Hillary, ¿no? Pero habría que ver si esto va a ser verdad. Hay que recordar que aquí lo que los expertos están jugando es con la idea del voto secreto, ¿no? O sea, el voto secreto es como un placer secreto, un placer oculto y culposo que uno tiene. Es el no querer admitir que vas a hacer esto. Nos viene a la mente el Brexit. Creo que el Brexit se veía como algo que era imposible, porque la gente iba a tener el sentido común de no votar de esta forma, y de repente vino la sorpresa. Y en este punto, aunque le dan prácticamente todos los analistas, desde Wall Street hasta Las Vegas, le dan a Hillary la ventaja de casi 11 puntos porcentuales. Que es bastante. Hay expertos que señalan que el voto oculto, el voto secreto, el voto culposo está casi en el 20%. Y si eso es cierto, Trump sigue teniendo una posibilidad, una altísima probabilidad de ganar la elección. Claro, y sobre todo si gana estados donde la mayor parte de los votos es lo que inclina la balanza. Recordemos que Trump fue muy astuto en su campaña de incluir en su base a los evangelistas,
a los cristianos muy moderados, incluso a grupos judíos que son muy ortodoxos. Trump se metió con todos estos grupos que durante mucho tiempo no se sentían representados. Y durante las partes más astutamente manejadas de su campaña, Trump estuvo con ellos. Entonces, ahora, sí, esta semana también sale a relucir que que la CIA va a publicar esto de los mails de Hillary, exacto, en donde pudo haber utilizado la fuerza de Estado para favorecer inclusive a la Fundación Clinton, ¿no? Que es la fundación de su esposo. Y Trump celebró, festejó, dijo que era positivo lo que había hecho la CIA finalmente. Y vamos a ver si se descubre algo. Si se descubre la más mínima vértebra, esto puede cambiar el curso de la elección. Claro, porque sería una especie de Watergate, ahora de Clinton, una cosa así. Aquí también otra cosa interesante fue que esta semana el History Channel, por ejemplo, que ya declaró en Estados Unidos que está en contra de Hillary, de Donald Trump, lanza un programa de Nostradamus. Y pues, si recordamos los años 80, en los años 80 pues había poco que hacer en términos de internet. Entonces algunas veces vimos estos programas fatalistas de se va a acabar el mundo. Y había uno de los versículos de Nostradamus, una de las coplas y más allá, era que iba a venir un hombre blanco y fuerte que se iba a convertir en el rey negro, y etcétera, etcétera, de Estados Unidos. A mí nunca me gustó. Si ustedes leyeron alguna vez esos tipos de máximas, eran ambiguas a cagarse. Entonces nadie podía saber nada. Decía, y el caballo blanco circulará la tierra y llegará al vecino país del norte. Puta, o sea, bueno. ¿Y cuál es el país del norte? Claro, ¿cuál es el caballo blanco? Son completamente absurdas, ¿no? Pero el History saca que ahora se vuelve muy tendencioso. Pero hay quien las interpreta y dice, no, es esto. Y como vienen las dos torres blancas que colapsan y los gigantes hermanos, son las torres gemelas, son las dos. Entonces es un programa que me encuentro sin querer en internet. Digo, de verdad, el History Channel bien tendencioso, sentenciando que si llegara a ganar Trump, Trump es el anticristo. Entonces creo que esto fue la diferencia de la podredumbre. Yo llegué a pensar varias veces que Schwarzenegger era el anticristo y nadie dijo. Fue un gobernador excelente. Sí. Irónicamente, ¿quién lo iba a decir? ¿No? Sí. O que Reagan, no sé. Fíjate, si Schwarzenegger hubiera sido americano, probablemente ahorita sería el presidente. ¿Te imaginas? Es increíble, ¿no? Pero logró muchas cosas, ¿no? Sí, no, fue un tipazo. Es una gestión magnífica. Siendo un actor ahí. Un actor mediocre que supo tomar buenas decisiones. Se casa con una Kennedy, ¿no? Se casa con una Kennedy. Sí, o sea... Engaña a una Kennedy con la criada. Donde también tuvo un hijo. No, pero Schwarzenegger es una estrella de mucha constancia. Todos los que alguna vez levantamos pesas sabemos y tenemos como referencia al Mr. Olympia, a Schwarzenegger. Y la famosa pose. La pose de Mr. Olympia. Y Schwarzenegger es un ejemplo de lucha. Honor a quien no merece. El tipo disciplina. Es hijo de un nazi austriaco, Sí. Que también fue zapatero. Algo así. Es una cosa insignificante, pero era nazi. No, es fascinante esto, y lo que es interesante de esta elección de Hillary y de Trump es que finalmente te das cuenta de la podredumbre que hay detrás de los sistemas de representación, pero no solo es México, no solo es Sudamérica. Y ellos dos, por ejemplo, España. Hillary tampoco es mejor cognitivamente que Trump, ¿eh? No, hay un estudio que hace el New Yorker que me gustó mucho, que me parece un poco más imparcial. O sea, es una abogada, es una tipa que ha estudiado, pero me parece que en esfera pública tiene mucha lejanía, ¿no? ¿Qué es lo que obsesiona tanto a los hombres con respecto al poder? Las mujeres. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, dirías, en un momento dado el hombre busca poder porque el poder trae mujeres, trae prestigio, trae la adoración, trae todo lo demás. Pero ¿qué adoración podría recibir Hillary? Que no sea un autonarcisismo, porque realmente hay tanto sacrificio en ella que ella quiere hacer esto. Claro, ella es una mujer abnegada, o sea, la han cuerneado hasta cansarse, hasta cagarse y sigue ahí, ¿no? Entonces es el ejemplo de un mártir viviente. ¿Es ella un mártir? Porque fíjate, el artículo New Yorker juega con la idea de que Hillary en realidad es una persona con un alto grado de sociopatía. Bueno, ¿y si ella llega a la Casa Blanca, el otro es el primer caballero? ¿O? Es el presidente, oye, el expresidente se convierte en el primer damo. Está fantástico, ¿no? Es tan surreal.
Se va a andar cogiendo a las asistentes. A las asistentes de la señora. O sea, esto es tan surreal como en los 80s pensar que un actor mediocre de westerns americanos y telenovelas se iba a convertir en el presidente. O como pensar que su esposa iba a tener en la mano los controles para mandarnos al infierno. Como fue el caso de Nancy Reagan. Nancy, qué tan grueso es que esto. Quedó con Alzheimer, ¿no? Sí. Y Nancy, es tan grueso el poder que tiene Nancy que Nancy Reagan prácticamente inició la obsesión norteamericana por la guerra contra las drogas. Y pasó a joder generaciones enteras gracias a esta obsesión que tenía ella. Sí hay una muy grande influencia que van a tener los presidentes norteamericanos en el mundo como tal. Y ahora veremos el próximo, que podría ser un megalómano como lo es Trump. Un tipo absurdo, irreverente, yo creo que totalmente falto de educación, de carisma, bueno, no de carisma, pero definitivamente de educación. Ahora, y de sentido común. Siempre nos han mostrado los protocolos gringos con respecto al presidente. Impecables. Y pasa a ser como un semidios, ¿no? O sea, la forma en que lo protegen es brutal, es increíble. Ojalá a quien le toque, ya sea que le toque a Hillary, ya sea que le toque a Trump, recordemos que esto es como cara o cruz, pero es un cara perdemos nosotros, cruz ganan ellos, o sea, al final a nosotros nos jode igual. Ojalá quien gane tenga el Congreso en contra, porque eso verdaderamente sí es un freno. Que fuera el contrapeso, pero... Fuera un contrapeso. Claro. Ojalá quien gane tenga el Congreso en contra. Pero, por ejemplo, hijos de puta históricos como George W. Bush, el Congreso lo aplaudió cuando invade Irak, o sea... Pero era la circunstancia. Entonces uno no entiende nada. La circunstancia, finalmente dejaron que ocurra el 9/11 y a partir del 9/11 el Congreso va a hacer lo que tú tengas ganas de hacer. Si quien quede, Hillary o Trump, maneja bien su capital político, tenga o no tenga el Congreso en contra, da igual. Si fuera Trump, yo creo que Trump encabronaría todo el Congreso. Entonces, propios y enemigos. Entonces, creo que de ese lado ya no estoy viendo. Pero, por ejemplo, si no tiene el Congreso, ¿qué es lo que haría? ¿Convertirse en un tipo de actos públicos? O sea, decretos. Claro, lo mismo que hizo Obama, decretos y decretos. Claro, porque no tendría radio de acción. En lo absoluto, vetar lo que le envíen y dejarse vetar de lo que le envíen. Claro. Y te vuelves un pato cojo en menos de 3 años que te tocan de gobernar, a lo mejor en un año te vuelves un pato cojo, ya no sirves para una chingada. Los gringos calculan en su modelo político que los primeros 100 días del presidente son los 100 días. Y lo que logre lanzar durante esos 100 días va a ser probablemente toda su agenda política. Y lo demás va a ser darle seguimiento. Si eso es cierto, habría que ver estos 100 días que va a tener que lograra, por ejemplo, 2 condiciones lapidarias en contra de México, finiquitar el tratado, que eso sería brutal, finiquitar el tratado y por otro lado profundizar una ley dura, una ley del garrote migratorio. Que es lo que secretamente, como voto oculto, los norteamericanos tienen perfectamente. Sí, porque muchos no quieren finalmente la migración, ¿no? Y tampoco entienden mucho esto, aunque se los expliques del impacto económico que tiene la migración, o sea, tampoco está tan claro. Sí, exacto. Y a lo mejor el Brexit, precisamente, recordemos que el tipo que es el artífice del Brexit, tiene muy buena relación con Trump. Entonces, como diciendo, bueno, si nosotros lo pudimos hacer, ¿por qué Estados Unidos no? Recordemos que en este punto los norteamericanos ven, la gran mayoría de sus noticias las ven en programas como Hoy. Esto no es broma, esto es en serio, ¿eh? O sea, la gran mayoría de los norteamericanos, hasta 7 de cada 10 norteamericanos, ven sus noticias en programas como Hoy. 3 de cada 10 norteamericanos ven los periódicos. Casi todos están orientados hacia la costa este y en el norte, que es la parte culta de Estados Unidos. O sea, siendo completamente honesto, me voy a aventar un vaticinio. Yo sí creo que la puede ganar Trump. Yo también he pensado que la puede ganar. Yo creo que ese pinche voto oculto sí va a pegasar de una manera espantosa. Y creo que a nosotros del lado de México, creo que nos va a pegar, porque yo creo que definitivamente va a terminar con el Telecam. Y creo que qué tan bajo se baje los chones el presidente de la República, que no parece tener mucho brío, que le quede. O sea, le van a quedar para asumir la nueva relación con Estados Unidos 2 años. O sea, un poquito menos. Ya prácticamente el año entrante, el 2017, a mediados del año, cuando se den las elecciones del Estado de México,
Ya ahí prácticamente De ahí- estás hablando de un pato cojo. Y a partir de ahí va a haber un destape definitivo de las piezas y vamos a empezar a jugar. Y se acabó. Ya Peña se acabó. Digo, finalmente, el único que no lo sabe es él. No cuenta, pero sí cuenta, güey. Bueno, dejémoslos con Bob Dylan otra vez. Porque, ¿por qué no? Si se llevó el Nobel, hay que abusar de Bob Dylan. En el sentido filosófico de la palabra. Esta se llama Youth Now. Es una canción muy famosa también de Bob Dylan. Yo creo que muy Now. Youth Now. Bueno, nos dejamos con eso. Escríbanos comentarios, ideas, quejas, sugerencias y más allá. No pornografía para el doctor. Está harto. Déjenlo en paz.